Buenos días para todos, nuestro cordial saludo para cada uno de ustedes en esta mañana. Gracias por acompañarnos, por unirse a través de esta transmisión para abrir la palabra de nuestro Dios, para meditar en ella. Así que un saludo para todos, que el Señor pueda bendecirles. Quisiera aprovechar para saludar de pronto en este momento a nuestro hermano Daniel Felipe, si nos ve, de la iglesia Asiel. Un saludo para él en su cumpleaños, un feliz día. Bueno, mis hermanos, ¿qué tal si inclinamos nuestro rostro y hablamos con Dios? Nuestro amante Padre que estás en los cielos, gracias por la linda oportunidad que nos regalas de despertar. Gracias por la oportunidad que nos regalas de podernos unir a través de este medio para meditar en tu palabra, para abrirla y para reflexionar en ella. Quédate, Señor, a nuestro lado. Te suplicamos, Señor, que nos hables a través de la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, permítanme usar la palabra de Dios, el libro de San Mateo, capítulo 12. San Mateo, capítulo 12, y voy a leer a partir del versículo 46. Describe la Biblia lo siguiente. Mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, el que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos les dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, parece una respuesta fría de parte de Jesús a la afirmación de este hombre para decirle, bueno, te buscan tus hermanos, te busca tu madre. Efectivamente era una realidad. Ahora, que Jesús tenía hermanos, bueno, no directamente hermanos hijos de María, pero sí sabemos que tenía hermanos de parte, digamos, hermanastros de parte de José. Y algunos suelen argumentar que eran mayores que él, puesto que estaban esperando que Jesús actuase de la manera que ellos consideraban, se portaban como hermanos mayores. Aunque no hay una evidencia para decir que eran hermanos mayores, tal vez la razón es precisamente pensar de que esos hermanos se comportaban como mayores. Bueno, Jesús está con sus discípulos y acaban de sus discípulos de presenciar un milagro. Es la expulsión, por así decirlo, de un demonio, y hay un mensaje de Jesús en cada uno de sus actos. Jesús está enseñándole a sus discípulos y en ese momento entonces aparece María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Por eso es lógico que alguien se acerque de los que estaban con él y le dice, mira, ellos te buscan. Y reitero, parece una respuesta fría de parte de Jesús, pero detrás de ello va una lección maravillosa. Primero, permítanme comentarles que eh, había una pequeña, ¿qué digo yo? Inquietud, había un pequeño dificultad en los hermanos de Jesús, porque ellos consideraban que el comportamiento de Jesús estaba haciéndolos quedar mal. ¿En qué sentido? En que no había simpatía entre Jesús y los líderes religiosos. Ellos consideraban que Jesús estaba haciendo algo que no era correcto. Ellos consideraban que Jesús estaba haciendo esto al ir en contra de los judíos, de los líderes judíos, pues quien realmente estaba quedando mal, perdónenme uso esa expresión, era quien realmente estaba quedando mal, perdón, era
la familia. Así que lo que hace Jesús a través de estas palabras, que pueden ser un poco hirientes, aparentemente hirientes, reflejan la gran verdad del ministerio de Jesús. Porque efectivamente los hermanos de Jesús y su madre se supone que eran las personas más cercanas a Jesús. Pero tanto los hermanos como la madre de Jesús necesitaban de Jesús para alcanzar la salvación. Pero de pronto esa cercanía familiar no les daba a ellos como que ellos no sentían que Jesús jugase ese papel en la vida de ellos. Y no porque Jesús no hubiese abierto esas posibilidades, es que la madre de Jesús, aún María, y este concepto no es para ir en contra de la gran idea que hay, que presenta la Biblia acerca de María, porque María siempre demostró ser una hija de Dios, pero María también necesitaba de Jesús, pero María también requería, implicaba que necesitaba de la gracia salvadora, que por ser la madre de Jesús no significaba eso entonces, que tenía un privilegio mucho mayor y que no necesitaba a Jesús para alcanzar el perdón. No, así no era. Lo mismo sucedía con los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús, tal vez ellos pensaban que el comportamiento de Jesús era un comportamiento que no iba acorde no solamente a la normativa, al diario vivir de ellos y de la comunidad, sino que tristemente muchos de ellos consideraban que todo lo que hacía era más para llamar la atención que como su función del Mesías. Es por eso que las palabras de Jesús son: estos son mis hermanos, esta es mi madre y mis hermanos, refiriéndose a los discípulos. ¿Y saben por qué? Sí, precisamente porque eran aquellos que consideraban que la voluntad de Dios estaba primero aún por sobre sus propios intereses. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre y mis hermanos. Y Jesús no estaba despreciando ni rechazando su familia en lo absoluto, porque efectivamente esa es la primera línea de trabajo de todos nosotros. La primera área donde necesitamos trabajar en favor de aquellos también que desea Jesús que alcanzar para la salvación. Sí, y Jesús lo hizo. Este no es un mensaje para despreciar a la familia de Jesús en lo absoluto. Este es un mensaje para mencionar que solamente aquellos que hacen la voluntad de Dios, la voluntad del Padre que está en los cielos, son los más cercanos a Jesús. Mira, tú y yo sabemos que Jesús, tal vez en vez de pasar tiempo en casa con su madre y sus hermanos, pasaba un poco más de tiempo, no solo con sus discípulos, sino por ejemplo en casa de María, Marta y Lázaro, de esta familia, donde no solamente lo reconocían como un amigo, sino reconocían también a Jesús como el Mesías. Porque esa era la tarea de Jesús. Sí, a través de un puente de amistad, llegar al corazón de todos aquellos que necesitaban de Jesús, y Jesús empezó por su familia, por sus hermanos. Pero tal vez la posición de sus hermanos, de estar o de tener una edad de pronto un poco más avanzada, como suele comentarse, les era imposible a ellos tal vez intentar someterse y reconocer que lo que Jesús hacía era el plan de Dios en esta tierra. ¿Saben cuál fue el problema de sus hermanos y de los líderes? Hay unas frases, hay unos párrafos impresionantes que yo quisiera que ustedes y yo hiciéramos tal vez lectura esta mañana.
y hace referencia a la antesala del capítulo 12 y ese verso 30 y 31, 32 que nosotros conocemos, a la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué hace referencia en relación con los líderes judíos y con los hermanos de Jesús? Porque el Espíritu Santo estaba tocando estos corazones y creo que nadie más. Mira, hay personas dentro del ministerio de Jesús que Jesús tocó la puerta y abrieron su corazón inmediatamente, pero los líderes judíos y aún sus propios hermanos, Jesús tocaba, abría, enseñaba. A través del Espíritu Santo influía sobre ellos, pero sus corazones se resistían a reconocer a Jesús. Es más, podían ver los milagros de Jesús, pero sus corazones se resistían a aceptarlo. Podían ver que sus palabras penetraban lo más profundo de su vida, pero su corazón se resistía. Por eso el mensaje de San Mateo capítulo 12 es un mensaje para sus propios hermanos, es un mensaje para los líderes. San Mateo 12:31, que habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si ustedes lo recuerdan, o permítanme leerlo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia, estoy leyendo el verso 31, serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cualquiera que diga alguna palabra en contra del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Esos que no lograban comprender el carácter divino no podían ser perdonados, pero no porque Jesús no quisiese perdonarlos. Esos líderes y aún sus propios hermanos. Permítame leer esto. Cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada con la sangre de Cristo. Qué maravilloso concepto. Cualquiera que sea el pecado, por más grande que sea a tu pensamiento el hecho de que tu pecado es macro, pues cualquiera que sea, la sangre de Cristo puede lavarlo. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarlo. El que rechaza la voz, el que rechaza al Espíritu Santo tocando al corazón, diciendo David, mira, ve a Jesús, aquel que rechaza esa invitación, que hace oídos sordos al llamado de Dios, el plan de Dios no puede alcanzarlo. Es que solamente a través de la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre es la manera en que Dios trabaja. Cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu Santo y declaran que esa obra proviene de Satanás, como había sucedido con los líderes, recuerdan que ahí mismo, más adelante, la Biblia señala, tú lo que haces, lo haces en el nombre de Belcebú, de Satanás. Le estaban atribuyendo las características del Espíritu Santo a Satanás, y cuando eso ocurre, el hombre corta el canal, el único canal por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando se rechaza finalmente al Espíritu Santo, no hay nada más que Dios pueda hacer por el alma. Mira qué fría o qué dolorosa es esta frase. Cuando se rechaza la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, no hay nada más que Dios pueda hacer por el alma. No hay nada más que Dios pueda hacer por el alma. ¡Qué impresionante! Nadie de lo que nos ve puede decir que en ningún momento de su vida ha escuchado la voz de Dios. Siempre de una u otra manera hemos escuchado la voz de Dios. Pero de nosotros está la respuesta. Depende de nosotros. Sucedió con sus propios hermanos, que la obra del Espíritu Santo estuvo trabajando ahí, porque reitero, la primera tarea que Jesús estaba haciendo era con su propia familia, su propia madre que necesitaba la salvación y sus propios hermanos también. Los líderes, aquellos fariseos, que tanto rechazaban la invitación de parte de Dios, pues déjame decirte, apreciado hermano, que de la misma manera ellos rechazaron la invitación que Dios estaba haciendo. Rechazaron su gracia. Dios da oportunidades, y no fue una sola vez,
Pero lo que ellos hicieron, como dice el párrafo, fue cortar el canal por el cual Dios emitía mensajes para llegar al corazón, y llegó al corazón de ellos. Ellos reconocían que ese ser, Jesús, era el Mesías, que sus palabras les hacían temblar porque llegaban aquí. Ellos reconocían que ese mensaje de Jesús era trascendental, importante. No solo eso, sino que de verdad era un mensaje real. Pero sus palabras fueron en contra de la enseñanza de Jesús. Tal vez podrían estar convencidos aquí, pero no querían aceptarlo. Sería una humillación para ellos reconocer que Jesús tenía razón, que sus mensajes eran reales. Cada milagro que Jesús hacía, lo hacía no solamente para dar vida a una persona, sino para darle evidencias a los líderes, aún a sus propios hermanos, del ministerio que venía a ser. Oportunidades tras oportunidades, amonestaciones que Dios enviaba a los líderes. Pero tristemente, ellos las usaban como una acusación. Esas oportunidades que Jesús les daba, los líderes las usaban como una acusación en contra de Él. Si ves cómo cambian las cosas, Dios emitía un mensaje para enseñarle a los líderes y a sus propios hermanos, y ellos tergiversaban ese mensaje y lo convertían en una acusación para Jesús mismo. O sea que cada palabra que Jesús enviaba como salvavidas, ellos la devolvían diciéndole: mira, eso no sirve. Y acusaban a Jesús de estar yendo en contra de la normativa. Permítanme leer: no es Dios quien ciega a los hombres y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por las sendas seguras. Pero es el rechazo de esa luz que los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. La luz viene al alma a través de la palabra de Dios, a través de sus siervos, o por la intervención directa del Espíritu Santo. Mira las tres maneras en las que se refiere aquí, en la que el Espíritu Santo habla: a través de la palabra de Dios. Sí, tal vez cuando tomas tiempo en la mañana para ir a la Biblia te das cuenta de que es a través de la palabra de Dios que Dios te habla. A través de un siervo, a través de un sermón que alguien ha preparado y llegó a tu corazón. O tal vez a través de un amigo que se acerca a la luz de la palabra para decirte: mira, no ese es el camino. Ese puede ser un siervo de Dios. O por la intervención, número 3, por la intervención directa del Espíritu Santo. Pero Dios no deja de hablar a sus hombres, a sus hijos, a sus siervos. Y escuchen: pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales, y la segunda revelación de luz se discierne menos claramente. ¿Ya ves? Cuando Jesús envió ese mensaje a los discípulos y ellos lo rechazaron, el segundo mensaje no tenía la misma fuerza. Y no porque Jesús no tuviese el mismo poder para llegar al corazón de ellos. Solamente que ese segundo mensaje de revelación no tenía la misma claridad, no tenía la misma fuerza para ellos. Ya había un corazón un poco duro, pero aún el mensaje llegaba. Ahora permítame hablarle de las palabras. Yo no era muy crédulo, pues, en el poder de las palabras que tanto se dicen, pero mira, hay un mensaje interesante porque las palabras de los judíos estaban expresando no solo lo que había en su corazón, estaban bloqueando la verdad del Espíritu Santo en la vida de ellos. ¿Sabes por qué?
Porque a la amonestación de Cristo contra el pecado del Espíritu Santo se halla la amonestación contra las palabras ociosas y malignas. A menudo, bajo un impulso momentáneo provocado por Satanás, se expresan celos y malas sospechas. Se dice algo que no se cree en realidad. Escucha, tal vez tú y yo decimos algo que no creemos en realidad. Y lo dice en relación con sus discípulos y con relación a los hermanos de Jesús. Sí, porque ellos se consideraban en la autoridad para hablar de Jesús y hablar con Jesús, los hermanos de Jesús, ¿no? Para intentar ayudarle a Jesús, que porque lo que está haciendo no es bueno, no está dejando a la familia en el lugar prominente en la sociedad. Es un hombre que ni siquiera come, que no se la pasa en la casa, que se la pasa en las calles andando con un poco de gente. Pero escucha, cuando se dice algo, cuando unas palabras salen de nuestra boca, cuando se expresan celos o malas sospechas, aunque no lo creamos en realidad, esas expresiones producen un efecto en nuestros pensamientos. Escucha, esas expresiones producen un efecto en nuestros pensamientos. Son engañados por sus palabras y llegarán a creer como verdad lo que dijeron a instigación de Satanás. Tal vez esas palabras que alguna vez se mencionaron empiezan a tener un convencimiento o nosotros mismos empezamos a convencernos de eso que dijimos. Habiendo expresado una vez una opinión o decisión, son con frecuencia demasiado orgullosos para retractarse y tratan de demostrar que tienen la razón hasta llegar a creer realmente que la tienen, aunque la verdad esté lejos de sus propias palabras. Es peligroso pronunciar una palabra de duda. Es peligroso cuestionar y criticar la gran verdad. El hábito de hacer críticas descuidadas e irreverentes afecta el carácter y fomenta la irreverencia e incredulidad. Sí, nuestras palabras tienen poder y no solo sobre nosotros, pero por ahí empieza. Por ahí empieza. Ah, mi apreciado hermano, es tanto lo que necesitamos de Jesús. Perdón, es tanto lo que necesitamos de Jesús. Es tanto lo que necesitamos de su amor, de su bondad. Pero aún consideramos nosotros que tal vez nosotros tenemos la razón en muchos aspectos. Jesús está diciendo: el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y sabes qué significa hacer la voluntad del Padre? Sí, significa escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Cierto, significa atender a su llamado, significa abrir el corazón a Jesús. Significa no rechazar la invitación que Jesús hace, significa atender a su llamado. ¿Quieres estar más cerca de Jesús? ¿Quieres ser parte de su madre y de los hermanos de Jesús? Es posible, solamente necesitamos seguir la voluntad de Dios. Y como leímos esta mañana, se expresa a través de tres, bueno, hay muchas más, pero aquí hace referencia a tres maneras. Número uno, a través de la palabra de Dios. Dios te habla día a día, ahí el Espíritu Santo puede penetrar tu corazón. Y si llega una palabra a tu corazón, no la rechaces, ni siquiera expreses ideas contrarias, porque eso se va a implantar en tu corazón. Acepta la invitación de Dios y dile a Él que te ayude a hacer las mejoras. Tal vez un siervo de Jehová te señale el camino, te indique, te muestre. No rechaces la voz de ese hombre. Ahora asegúrate que sea la voz de un hombre que va a la luz de la Escritura. Y número 3,
Dios habla directamente al corazón a través del Espíritu Santo. No es la impresión de Dios aquella que te está invitando a alejarte del pecado y abrir tu corazón a Jesús. Podrás ser el mejor líder de la iglesia que nadie o que en esta asociación o en la iglesia no haya habido. Pero necesitas de Jesús. Pero tú necesitas que Jesús transforme tu corazón día a día. El tiempo se nos fue. Pero déjame decirte lo último. Que tus palabras demuestren que Jesús ha hecho eco en tu corazón. Que si vas a ayudar a alguien a presentar un mensaje, ten la seguridad que Jesús te ha hablado, que es un mensaje de Jesús. Y exprésalo con alegría, aunque vaya en contra de tus propias ideas, aunque vaya en contra de tus propias oraciones. ¿Cómo así? Sí, porque tal vez tus oraciones han ido en contra del plan de Dios. Dios te habla, Dios quiere lo mejor para ti. Escucha al Espíritu Santo, escuchemos al Espíritu Santo y recibamos las palabras de Jesús para tener ese corazón dispuesto a escucharle cuando Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Tú y yo somos hermanos de Jesús si decidimos aceptar la invitación del Espíritu Santo, permitir que Dios transforme nuestro corazón, no resistirnos ni con nuestro corazón ni con nuestras palabras, aceptar a Jesús y abrirle un corazón a ese Dios maravilloso que te ama y que me ama. Nuestro Padre que estás en los cielos, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a que tu voluntad se manifieste a nuestro lado día a día. Ayúdanos, Señor, a que tú seas nuestro Rey, nuestro soberano, y sobre todo permite que la obra de tu Espíritu Santo haga eco en nuestro corazón. Podemos tener conceptos que tal vez nos hemos formado a través de la iglesia durante años, pero Señor, que los conceptos que irradien y rayuen nuestro corazón sean los conceptos que están a la luz de tu palabra. Tal vez como iglesia hay muchas cosas que hemos practicado también por tradición y nos creemos en la autoridad de considerar que eso tiene que seguir así. Pero a la luz de tu palabra, Señor, habla a nuestro corazón y permite que nuestro corazón sea sensible, que nuestras palabras expresen tu voluntad y que nos sometamos a tu llamado, Padre. Quédate con nosotros, Señor, lo pedimos en Jesús. Amén y amén.